Hola, gracias por darle play de nuevo a este podcast. Hoy escucharás una colaboración que hice con un gran amigo y también podcaster, Mike Mora. Él es cofundador de la productora N-Media y host y productor del podcast Activa tu Podcast. Él, en esta entrevista en la que vas a escuchar, me preguntará el por qué salió el podcast Soy Podcastera apenas hasta ahora. Hablamos acerca de por qué en mi vida siempre ha estado presente el audio y cuál ha sido pues como ese papel que ha tenido, y unas preguntas random que me hizo hacia el final súper interesantes que la verdad no me las esperaba, pero las amé. Los dejo entonces porque en este episodio van a escuchar la voz de Mike haciéndome preguntas y me cuentan cómo les parece este formato de colaboración, de pronto como cambiando los micrófonos. Quise compartirles esta parte de la colaboración porque en el podcast de Mike, en Activa tu Podcast, pueden acceder a la parte de la entrevista en la que hablamos acerca de un análisis de las tendencias de las que habló Spotify y de un estudio pues que hizo de los consumos de las audiencias hacia finales del 2023. Así que te dejo con Mike Mora, quien me hace unas preguntas bien interesantes y en este episodio quise compartirlas contigo. Espero lo disfrutes. ¿Por qué te tardaste tanto tiempo en lanzar Soy Podcastera? ¿Por qué nos dejaste ahí en lanzarlo como podcast? Pues, ¿por qué estabas haciéndolo de otra manera? Y ahorita nos contarás, pero quisiera saber eso. O sea, ¿por qué lo aplazaste tanto en podcasting? Bueno, ves, esa ha sido una exploración, pero antes que nada, a quien nos está escuchando, gracias por darle play a este episodio. Y a ti, Mike, porque sí, ha sido una amistad que ha ido creciendo con los años y con la pasión por el podcasting. Entonces, por eso te decía, pues empezaba la respuesta con, ha sido un proceso de exploración, porque cuando yo empecé con el proyecto de divulgación, yo decía como, bueno, divulgar es llegar no solo al que le gusta, sino al que no sabe qué es. Entonces, si yo hubiera nacido en podcast, hubiera empezado a explorar seguramente desde el formato y hubiera empezado a explorar desde el audio o solo desde el audio, pero a las personas que no sabían qué era o que estaban medio interesadas y que estaban en redes sociales, pues no les hubiera llegado de la manera como les llegué, ¿cierto? Entonces yo una vez me hizo esta pregunta y yo le decía, pues porque todos los podcasts, bueno, en esa época, ¿cierto? Están en audio y el video nos da la oportunidad, pues porque esto nació siendo entrevistas en lives, entonces el video nos da la oportunidad como de llegar a esas otras personas, de dar voz, de hacer en vivos y poder responder preguntas en tiempo real. Entonces, más que todo por eso, como pensando en esas audiencias a las que se iba a llegar con ese contenido que iba aprendiendo e investigando. Algo que yo siempre he notado que haces y te he aprendido, ¿no? Bueno, a veces evidentemente no lo pongo en práctica, como hace rato, pero algo que siempre tengo en cuenta que haces de manera muy consciente es este cuidado hacia la audiencia. Siempre estás como, o sea, yo lo veo en los lives, ¿no? Que siempre estás como de, oye, hay alguien del otro lado, entonces como creo que el cuidado de la audiencia parte mucho desde la empatía, ¿no? Desde estar como a ver, ¿cómo me están viendo? ¿Cómo me están escuchando? De pronto toca darles la voz, o sea, toca, oigan, no hay preguntas, no hay dudas. Y eso es algo que siempre te he visto cuidando en los lives. Y ahorita tu respuesta, la parte que más me llama la atención es que de nuevo, ¿no? O sea, desde el punto de partida fue desde esa empatía, ¿no? Desde, oye, le quiero hablar a la gente de este medio y me voy a meter al medio, ¿no? Pues es como, pues, otra vez, o sea, ¿cómo llego a ellos? O sea, se reduce la cantidad de personas, ¿no? O bien apuntas en otra dirección y pues ahora al hacerlo de esta manera pues otra vez es lo mismo, es en el sentido de estar pensando en esa audiencia. Entonces, gracias por eso, gracias por darle esa difusión a este medio. Y bueno, aquí quiero conectarlo con la segunda pregunta. Tú has realizado en este proceso de divulgación diferentes lives en la red social de Instagram, ¿no? Y has elegido temas
cómo funcionan los charts, ¿no? Que eso lo platicaste con nuestro amigo mutuo Diego Rosas de Explora Producciones. También hablaste de Branded Podcast, has hablado en un par de ocasiones de inteligencia artificial, incluso de algo muy específico del booking de invitados. Entonces, me parece que has seleccionado ciertas temáticas muy específicas para nuestra industria del podcasting. Y quisiera que me contaras un poquito de cómo haces esa selección de temas. O sea, cómo es que tomas la decisión de toca hablar de esto y toca, pues, echarnos un clavado, ¿no? Porque, pues, ejemplo, inteligencia artificial es algo en lo que toca echarse clavados muy profundos para poder hablar acerca de eso. Lo mismo el tema de los charts, que de pronto, pues, es algo desconocido incluso para los que estamos, o sea, todavía no entendemos al 100% cómo funciona. Entonces, eso, o sea, ¿cuál es tu proceso de selección de temas a la hora de decidir de qué sigue el siguiente live? Mira que Soy Podcastera nació desde mi interés de, yo venía de la radio online, por literalmente amor al arte. Y entonces yo decía, ¿qué sigue? O sea, cómo todo esto, todo este lenguaje que viene desde la radio se transforma a podcast. ¿Qué es esto de lo que nos está hablando Internet, cierto? Entonces, a partir de esa exploración, a partir de mi propio interés y curiosidad en irme metiendo al podcast e ir conociendo personas, entonces, yo decía, wow, estoy aprendiendo de distribución. Esta persona es muy tesa en esto, entrevistémosla no solo para yo poder aprender, sino que la gente nos vea hablando y aprenda a la par y que esto quede grabado, pues para que la gente cuando quiera lo vea. Y mira que, por ejemplo, cuando mencionas inteligencia artificial, el tema de los bookings, casi que han sido retos que se me han ido presentando, sea en el tema de la misma divulgación o temas que literal me interesan, que yo digo como wow, como creadores de contenido, pues porque al final uno dice, listo, yo soy podcaster, pero somos casi que una banda completa, literal, somos el baterista, el cantante, el guitarrista, porque más allá de pensar en que el contenido sea de calidad, pues también tenemos que buscar esa forma sexy y chévere de llegar a esas otras audiencias que no escuchan podcast, no están acostumbradas a escucharlo o todavía ni siquiera saben qué es eso, ¿cierto? Entonces ha sido una exploración súper personal de, wow, es que ahora, no sé, los branded podcasts están cogiendo más fuerza. ¿Qué hay detrás de eso? Entonces, por ejemplo, un Federico Rusconi de Argentina, que tiene tanta experiencia en el mundo de las agencias, pues nos podía contar eso cómo funciona. Entonces mira que todo nace también como desde mi interés y acá quiero hacer como un paréntesis o un asterisco para quien nos esté escuchando que apenas está empezando y también para el que lleve muchos años que si lo puede aplicar y no lo ha visto así, es que en el mundo de la creación de contenidos siempre hay que tener mucha curiosidad y adicional a eso es como siempre tener la mirada en las audiencias, lo que hablábamos ahorita, pero también a mí que me gusta. O sea, encontrar como ese match, porque lo que a ti te gusta es lo que tú vas a disfrutar y lo que tu audiencia quiere consultar es lo que va a consumir. Entonces, si haces ese match, pues tú lo vas a disfrutar porque en eso vas a gastar mucho tiempo y adicional a eso, pues tu audiencia va a estar ahí. Y me surge una duda, o sea, ¿tú cómo estás haciendo ese match? O sea, es decir, porque me queda claro y me encanta esta parte de voltear a ver lo que a mí me funciona, ¿no? Lo que a mí mira, yo lo he contado en este podcast, ¿no? O sea, uno de mis objetivos para el próximo año es estar en el podcast Movement como ponente, ¿no? Ese es un objetivo. Entonces, digamos que eso es algo muy de mi interés, ¿no? Sí. Y yo sé que hay cosas que los oyentes de este programa pues tienen intereses diversos de otras cosas que hay que resolver del podcasting. Entonces, yo tengo que pensar en cómo alinear mi propio objetivo personal, ¿no? Con las necesidades que tiene la audiencia. En el caso, o sea, no es tanto como el deber ser, sino es cómo es que Marcela tú lo estás haciendo dentro de Soy Podcastera y que, digamos, has visto un resultado positivo. Es como, bueno, una vez hice esto y esto, quizás tengas algún ejemplo, y cuando lo ejecuté, tuvo este resultado. ¿Hay algún momento que de pronto recuerdes así que haya pasado con alguno de los temas que mencionaste ahorita?
Por ejemplo, cuando el de la inteligencia artificial de nuestro amigo Johan Rodríguez en Cuba. Este fue bien interesante porque yo decía, wow, yo estoy demasiado encarretada con este tema. O sea, en serio. O sea, como que yo le hablaba a ChatGPT todos los días. Hola, ChatGPT. ¿Me ayudas con esto? O sea, así como súper encarretada. Y yo dije, ok, esto hace match con podcast, pero ¿cómo hace match? ¿Cierto? Como en qué nos ayuda, qué habilita. Entonces hice una historia. Puse como, vengan, si ustedes fueran a entrevistar a alguien del mundo del podcasting, del mundo de la inteligencia artificial, pues ustedes a quién entrevistarían. Y me di cuenta que un montón de gente recomendó a Johan. Y ahí me di cuenta que era un tema porque empezaron a escribirme como, uy, sí, me interesa este tema, qué bueno que podamos aprender, qué rico que podamos entrar a hacer nuestras preguntas, que eso es lo que valoro de ese en vivo de la divulgación, ¿cierto? Entonces, mira que ahí es el match de, ok, el interés personal, sé que todo el mundo está hablando de esto, pues porque en 2023 en diferentes momentos fue el boom y fue como, ok, contactémoslo, revisemos si funciona, para él funcionó y el live salió súper bien. Entonces yo creo, Mike, que eso ha sido, que, como te digo, desde mi curiosidad innata, es como, estoy investigando mucho esto como de come, ¿quién nos va a explicar un poquito mejor? Listo, entonces traemos a la persona experta, nos enseña un poco más y ahí se nos abre un nuevo universo. Oye, y luego ahorita, fíjate, no lo había pensado, pero ahorita vino a mi mente que quizás también, o sea, porque luego hay una particularidad de tu divulgación que es el en vivo, ¿no? O sea, de hacerlo en el momento y en el que ahí mismo la audiencia está interactuando y está participando. Y quizás viene un poquito también de tu experiencia de la radio, ¿no? O sea, porque pues la radio es en vivo, entonces como que esa dinámica, o sea, tú estuviste trabajando en la radio ¿en qué área? O sea, ¿hacías locución o estabas como más de tras bambalinas o qué era lo que hacías en radio? Bueno, acá nos vamos a volver un poquito de años, porque desde que yo empecé a estudiar comunicación, como te digo, o sea, la radio siempre me ha apasionado, o sea, toda la vida. Me gustaba mucho escucharla. Y entonces en el colegio escuchaba mucho, mucho radio, iba mucho a conciertos, todavía sigo llegando a conciertos, pero no al nivel de cuando uno era estudiante. Y entonces llega un momento en el que decido estudiar, como te decía, comunicación, y se presentó una oportunidad súper loca, que fue yo tenía un grupo en Facebook, imagínate, estamos hablando de Facebook, o sea, tenía un grupo en Facebook y entramos en contacto con una chica que vivía en España, pero que era de Medellín, o sea, paisa. Y entonces ella escribió al grupo y literalmente fue como, o sea, a partir de conversaciones en el grupo fue como, vení, vos querés ser corresponsal de la emisora desde Colombia y pues yo te llamo por teléfono, o sea, imagínate el nivel de te llamo por teléfono, yo daba mis reportes por teléfono, o sea, súper loco. Y yo le decía, vení, pero yo estoy en primer semestre de universidad, o sea, pues yo apenas estoy entendiendo cómo es esto y ella me decía, hágale. Y yo, ok, entonces empecé a tener, imagínate, una sección dentro de la emisora virtual que se llamaba Las Notas de Marce. Entonces a partir de ahí, pues empecé a, a experimentar un montón. Y yo dije como, y yo estoy súper agradecida con ella, y todavía somos muy buenas amigas, Juanita Cobo, yo te adoro, a ella le encanta también la radio. Entonces, literal, era como, wow, todo lo que hay aquí interesante. Entonces, cuando empecé a ver clases, todo esto, fue pasando el tiempo. Y en el desarrollo de mi universidad, pues salieron oportunidades de ser corresponsal de otras emisoras virtuales, pero lo que te digo acá, todo pura exploración de emisoras virtuales. Entonces pasaron esos 5 años de carrera y más o menos 3 años más. Y cuando más o menos que en 2015, 2016. Mira, acá lo importante de comunicar los sueños. A veces la gente dice como, no, no diga nada porque no se le cumple. Y Mike es al revés. O sea, vos qué rico que le digas a la gente y que, un ejemplo, vos nos contaste que querés ser ponente de uno de los eventos más importantes de podcasting en el mundo. Eso va a tener eco. Estoy segura. Y si yo me entero de algo que tenga que ver con el sueño que tú tienes, yo te voy a ayudar a conectar con eso porque sé que es tu sueño, ¿cierto? Entonces eso me pasó. O sea, imagínate que tuve una conversación X con una amiga
que estudiaba en una universidad súper distinta a la que yo estudié, una amiga de la vida, y llegamos al tema, yo le dije, yo he sido corresponsal, pero sueño con tener un programa de radio. Así, no le dije nada más y de ahí no pasó la conversación. Al año siguiente me dice, Marcela, en mi universidad hay oportunidad, o sea, hay una convocatoria de presentar una propuesta de programa de radio. Y yo me quedé como, no, ya, esta es la oportunidad. Entonces nos unimos, lo importante es que al menos del equipo una persona fuera integrante de esa comunidad universitaria y nos unimos un grupo de 5 amigos. Nos interesaba la cultura y el deporte e hicimos un programa que por 4 años se emitió todos los jueves en vivo, emitíamos en Facebook Live y también en la emisora virtual de la emisora. Perdón, en la versión virtual de la emisora, porque era una emisora virtual. Entonces, imagínate, 4 años haciendo entrevistas en vivo todos los jueves. O sea, algo, algo tiene que quedar. No, eso no. Wow, sí. Yo siempre, o sea, yo siempre pienso, porque uno de los primeros podcasts que empecé a escuchar, eh, bueno, de los que me hice fan, fue de Alex Fidalgo, el de Lo que tú digas, que quizás tú, bueno, lo conoces. Y antes de él, pues escuché también, ¿cómo se dice este otro podcast? Entiende tu mente. Bueno, y luego también, bueno, y también es otro buen ejemplo. O sea, los tres, o sea, Molo Cebrián, Francis Quiza y este Alex Fidalgo, los tres vienen de la radio o vienen de la televisión. Y entonces yo a veces cuando los escuchaba y la manera en la que se expresaban y comunicaban, yo decía, es que estos vatos tienen tanta ventaja sobre mí, ¿no? O sea, tienen tanto recorrido de experiencia que al día de hoy, o sea, yo no tengo manera de recuperar esos años, ¿no? Porque yo estoy en otra área y yo desarrollé otras habilidades, está bien. Pero mi aprendizaje principal fue, necesito hacerme amigo de los que están ahí, ¿no? Y por eso me hice amigo de Marce y me hice amigo también de Rafa Lechado. Rafa también tiene, con quien es mi co-host en el programa este de Muy de Nicho. Él tiene experiencia también en televisión. Y viéndoles a ustedes, o sea, uno se corrige a sí mismo. Uno empieza como de... o sea, yo a veces decía ciertas barbaridades en Muy de Nicho que Rafa nomás así, nomás pelaba los ojos, así como que, Mike, o sea, vas a decir eso. Y eso empiezas tú mismo a modificar algunas cosas que es como de cool, ser auténtico, cool, ser tú mismo, pero cuidado, que hay una responsabilidad al estar frente a un micrófono y hay que aceptar las consecuencias, ¿no? De lo que eso, o sea, de cualquier cosa que uno diga y uno exprese, tiene que hacerle frente posteriormente. No estoy diciendo aquí que haya dicho algo malo, por si acaso, pero sí es algo importante estar aprendiendo. Entonces, ahorita con esa historia que me cuentas, quiero aprovechar para resaltar la importancia de estar aprendiendo siempre de los profesionales como tú y como todas estas personas que hicieron una carrera, que tienen una experiencia bien plantadita de una entrevista semanal, o sea, durante 4 años. Pucha, o sea, eso es constancia y eso es, o sea, ahora todo tiene sentido, Marce. Ahora sí, ahora tiene mucho sentido la manera en la que comunicas y todas esas cosas que uno omite, pues es porque le faltan esos 4 años de experiencia de estar haciendo entrevistas en vivo. Así que gracias más bien por compartir esa historia también aquí en el podcast. Hasta acá llega este episodio. Gracias a ti por darle play y nos encontramos dentro de 15 días. Recuerda, estoy en @soypodcastera, tanto en X como en Instagram.